Señor, te hemos dado el honor. Señor, por favor, ven y glorifícate en esta tarde. Señor, habla nuestra vida, nuestro corazón. Que este mensaje, Señor, nos toque. Que este mensaje, Señor, nos motive, nos levante, despierte nuestra fe, active nuestra fe, Señor. Ponemos en tus manos el mensaje de hoy, creyendo que tú estás con nosotros y que tú hablarás a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. ¿Puede ocupar su lugar? En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado Vida, no ley. Vida, no ley. Y ¿sabes algo? El mensaje de hoy es bien importante y te va a ayudar mucho en tu crecimiento espiritual. Te va a ayudar mucho en tu crecimiento espiritual el mensaje de hoy. Porque el mensaje de hoy, fíjate que el mensaje de hoy es... se nos van a aclarar muchas dudas. Se nos van a aclarar muchas dudas porque en el mensaje de hoy hay muchos malos entendidos en cuanto a esto. Y cuando no entendemos cuál es el principio de Dios para nosotros, nos perdemos de muchas bendiciones. Nos perdemos de muchas promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecirnos a todos nosotros, pero lo que impide la bendición para nuestras vidas, lo que impide incluso que las promesas se lleven a cabo en nuestras vidas, es el no tener entendimiento el no entender el principio de Dios para la vida de las personas. Es por eso que pensamos que este principio es una ley, es una obligación, pero dice la Biblia que la ley lleva a la muerte, pero el principio de Dios te lleva a la vida. Así que el mensaje de hoy te va a ayudar mucho a entender la voluntad de Dios para este principio, y cómo este principio no solamente te va a aclarar muchas dudas que tienes, sino que te va a ayudar a experimentar y a tomar las bendiciones de Dios para tu vida. Y yo oro a Dios para que Dios te bendiga, oro a Dios para que te vaya bien, oro a Dios para que Dios bendiga todos los días de tu vida. Dios bendiga la obra de tus manos. Yo quiero la bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Muy bien, así que vamos a continuar con Génesis capítulo 14. En Génesis capítulo 14 hay una historia bien bonita, bien interesante. Resulta ser de que recordemos de que Lot y Abraham ya se separaron. Lot se fue por el lado de Sodoma y Gomorra, al lado del Jordán, porque aquel lado del Jordán hay mucha agua, mucha planta, mucho verde, para Lot era como mucho fértil. Y Abraham se va al lugar donde Dios le dice que lo va a bendecir, y Abraham se queda en Canaán. Abraham va al lugar de Luz, a Betel. Pero en una ocasión, en ese tiempo había 9 reyes, 9 naciones que hicieron una alianza. Y dentro de esa alianza había como reglas, había acuerdos entre las naciones de decir: ¿saben qué? Nosotros estamos aliados, nos vamos a cuidar, nos vamos a proteger, pero vamos a pagar tributo. Fíjate, vamos a pagar tributo. Entonces, de esas 9 naciones, 5 duraron 12 años. 12 años con esa alianza, 12 años con mucha armonía, con mucha con esa alianza de ejércitos, de naciones, tratado de libre comercio, comerciar, pagarse tributo, tener alianzas y todo. Duraron 12 años, pero el año 13, 5 naciones dijeron: ¿saben qué? Ya nos cansamos. Ya nos cansamos de esta alianza, de este acuerdo que llegamos. ¿Saben qué? Ya no vamos a confraternizar con ellos, ya no vamos a ir con ellos, ya no vamos a pagar tributo. Nosotros 5 hay que unirnos y hay que separarnos de ellos 4 para nosotros hacer nuestra propia alianza, nosotros hacer nuestro propio grupo y tener ya, separarnos de ellos. Cuando los otros reyes se enteran de esto, le mandan a decir: hey, ¿qué pasó? Los estamos esperando para tener nuestra reunión. Hey, los estamos esperando para tener nuestra junta de cuando en cuando para llegar a los acuerdos. Hey,
ya hace mucho que no pagan el tributo, están dejando de pagar tributo. ¿Qué pasó? Y no responden. Y entonces mandan cartas, mandan embajadores, mandan voceros. Y de pronto ya llegan los voceros con las otras 4 naciones y le dicen: ¿sabes qué? Dicen que ya no van a estar bajo nuestra alianza, que ellos ya van a hacer su alianza aparte. Y entonces uno de ellos se levanta y dice: hey, acuérdense que, recuerden esto, que uno de nuestros acuerdos es que si alguien se sale de esta alianza es nuestro enemigo. Y entonces esas 4 naciones empiezan a armar una guerra contra las 5 naciones que ya no habían salido a pelear, que ya no habían salido a la alianza. Se levantan en guerra y empiezan y mandan voceros, mandan la carta: estamos en guerra, vamos por ustedes. Y se levantan esas 4 naciones, así que eran 4 naciones contra 5. Se levantan y vienen armados, y estos acá, los 5, dicen: pues vamos a armarnos, pero vamos a armarnos y vamos a citarlos para pelear en un terreno que nosotros conozcamos, en un terreno donde nosotros sabemos cómo está el asunto, cómo está el movimiento. Y el terreno donde los citaron fue un lugar, un valle donde podían pelear, llamado Sidim. Y en ese valle Sidim tenía una característica muy, muy peculiar, que en la mayoría del valle había muchos pozos llenos de brea. Entonces, como ellos tenían la idea: sabes que nosotros conocemos el terreno, sabemos dónde están los pozos llenos de brea, cuando ellos vengan a atacarnos, ellos van a caer en los pozos y los vamos a cavar y los vamos a vencer. Pero oh sorpresa, que cuando empieza la guerra y viene la batalla, todo aquello, resulta ser que van, aunque eran 4 contra 5, los 4 van ganando la batalla y los 5 van perdiendo. Y con los golpes y estando ya todo como aturdidos y empiezan a la huida, cayeron en su propia trampa, cayeron en los propios hoyos de brea. Allí cayeron y los apresaron, los capturaron. Entre ellos estaban los reyes de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Egipto. Cayeron en esa trampa, y entre ellos van por las gentes, por los familiares y por la gente de las naciones y por las pertenencias de las naciones. Y entre esa gente y esas pertenencias estaba Lot, el sobrino de Abraham. Así que agarran a Lot y a su familia. Uno de ellos logra escapar y va corriendo y va por Abraham. Y le dice: Abraham, tu sobrino Lot lo capturaron allá y está siendo preso, está siendo esclavizado, y pasó esto, y le cuenta todo. Y Abraham empieza a organizar a su gente. Ahora, esto es importante porque la gente de Abraham no era gente de guerra, era gente que meditaba en la palabra de Dios, que meditaba en los mandamientos, en la voluntad de Dios. Todavía no existían los mandamientos, pero meditaba en la voluntad de Dios, meditaba en cómo ser ellos los portadores del mensaje de Dios para las naciones. Así que no estaban capacitados, pero Abraham les puso una espada, les puso un escudo, les puso una armadura de soldado y les dijo: hay que ir por nuestra familia, por nuestra sangre. Los arma, los de su familia, a todos los que pueden pelear, los arma y van así sin experiencia. Pero Dios estaba con Abraham. Diga: Dios estaba con Abraham. Así que no tengas miedo a ir hacia algo imposible, no tengas miedo hacia ir a algo desconocido. Si Dios te envía, es porque Dios va a pelear por ti. Wow, yo lo creo. Así que Abraham levanta armas, los suyos, y van a pelear contra aquel ejército, y empiezan a pelear. Abraham y su ejército, Abraham y su gente logran ganar la batalla, logran ganar la guerra, y rescatan a su sobrino Lot, rescatan a su gente, rescatan todo lo material, todas las pertenencias, ganado, oro, plata, todo lo material, ropa, todo lo material lo rescatan, lo traen consigo y van de regreso allá
allá en donde está en lo que hoy es Jerusalén, pero en aquel tiempo era Sem. Allá se escucha: ¡hey! Abraham y su gente ganaron la guerra y vienen con todos los que estaban cautivos, vienen liberados y traen un motín grande. Los reyes acá estaban contentos por esto. Y cuando Abraham llega, lo están esperando el rey de Sodoma y Melquisedec. Lo están esperando allá. Y los reciben con aplausos. Los reciben a Abraham rescata a Lot. Abraham rescata a Lot, lo vemos en Génesis 14, verso 14 al verso 16. Rescata a Lot, lo rescata, lo traen de regreso. Y cuando Abraham viene de regreso, allí en la ciudad están esperándolo el rey de Sodoma y Melquisedec. Pero Abraham se va directo con Melquisedec. Melquisedec es el rey. En ese tiempo Melquisedec era el rey de Salem. Es decir, dos reyes lo están esperando: Melquisedec y el rey de Sodoma. El rey Melquisedec, que es rey de Salem, y el rey de Sodoma. La Biblia nos dice que el rey Melquisedec es, aparte de rey de Salem, es sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec, el rey Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Nota esto: le lleva pan y vino a Abraham. Y tú y yo sabemos lo que significa el pan y el vino. Y para ti, amigo, amiga, que eres nuevo en este asunto, déjame enseñarte que el pan y vino es lo que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra y estaba con sus discípulos, partió el pan y les dio el vino y les dijo: coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado como sacrificio para redención de sus pecados. Beban esta copa de vino porque es el símbolo de que mi sangre se da derramada sobre sus pecados. Y luego dice: hagan esto en memoria de mí hasta que yo regrese por ustedes. En pocas palabras, lo que Melquisedec, rey de Salem, y el sacerdote del Dios Altísimo, lo que estaba haciendo era que estaba invitando a Abraham. Venía de una victoria y lo invita a tener una comunión. Diga comunión. La comunión es la unión, la estrecha relación que hay entre Dios y tú y la iglesia. Dios y tú y la iglesia. Eso es la Santa Comunión. Lo que Melquisedec está haciendo es: Dios te dio la victoria, Abraham, y por eso tú puedes venir aquí conmigo, con el sacerdote, y tener una santa comunión. Es decir, que la victoria que tuvo Abraham fue una victoria de Dios y fue una victoria de bendición para él y su familia. Y déjame decirte algo: Dios quiere que tú y yo tengamos comunión con él, para que tengamos comunión los unos con los otros, porque ahí está la bendición, porque nosotros participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, de su victoria, de su resurrección, y gracias a Cristo somos llamados de iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que lo invita. Y cuando Abraham llega y participa de la comunión con Melquisedec, Abraham hace algo un poco atrevido. Abraham hace algo diferente. Abraham hace algo único. Abraham, dice la Biblia, en primer lugar, antes de que Abraham hiciera esto, Abraham, dice la Biblia, que Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Me llama la atención esto. Si Melquisedec era una persona como Abraham, si Melquisedec era un hombre común y corriente, ¿por qué? ¿Qué autoridad tiene Melquisedec para bendecir? Escucha esto, iglesia. Tú y yo no tenemos autoridad para bendecir, porque tú y yo somos humanos imperfectos
y no tenemos poder más que el que nos es dado del cielo. Tú y yo bendecimos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. El poder desciende de Dios, del Espíritu Santo, y en el nombre de Él damos la bendición. ¿Cuántos están? ¿Ah? Por eso, si se fija, yo no le digo bendigo tu vida, yo le digo, hey, déjame orar a Dios, y yo oro con fe para que Dios bendiga tu vida. ¿Se fija qué diferente es? Nosotros no tenemos ningún poder, ninguna autoridad, porque si tuviéramos tal poder y autoridad, hermano, por favor, ore para que se acabe este calor y ya nos quitamos de problemas, ¿verdad? Si lo que tú dices, yo declaro, hermano, pues declara que ya se acaba este calor y nos quitamos de problemas, ¿verdad? Pero no tenemos tal poder. El poder que nosotros llegásemos a tener desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Es en el nombre de Jesús y estamos sujetos a su voluntad. Entonces, ¿quién es este Melquisedec que se atreve a bendecir a Abraham? Pero mira, dice, bendito sea Abraham por Dios Altísimo. O sea, sí, Abraham, eres bendecido por Dios. Voltea con el que está a tu lado, dile, hey, sí, eres bendecido por Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile, hey, eres bendecido por Dios. Mire, bendito sea el Dios, bendecido por Dios, creador de los cielos y la tierra. Y luego dice, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Oiga, qué atrevimiento de Melquisedec, bendecir a Dios. ¿Con qué autoridad Melquisedec bendice a Dios? No significa que Dios está maldecido y que Melquisedec lo tiene que bendecir. No significa de que Dios necesite nuestra bendición. Lo que Melquisedec está haciendo es darle la gloria a Dios, es bendecir el nombre de Dios, y que por su sola persona ya su nombre y su persona es bendito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que bendito sea, Melquisedec está reconociendo que Dios es bendito por quien Él es, porque Él es el Dios Altísimo. Y luego dice que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. Ojo con esto. Eran suyos, eran de su pertenencia. Vinieron los saqueadores y se lo llevaron. Que Abraham no pudiera decir, oye, pues recupero lo que es mío, ¿no? Y ya lo tenía, es mío. Pero el enemigo se lo robó. Ojo con esto. El enemigo se lo robó y Abraham va y lo recupera. Dice, ahora eso es recuperado. Yo diezmo a Dios, yo diezmo de lo recuperado. ¿Estás captando la idea? Si bien es cierto, nosotros tenemos un trabajo y nosotros tenemos un sueldo, pero todos los días luchamos con que el enemigo nos quiere robar la bendición de Dios. El enemigo nos quiere robar lo que por el fruto de nuestras manos en nuestro trabajo, el enemigo nos lo quiere robar. ¿Cómo lo sé? Porque luego Coppel te cobra intereses de más. Luego llegan los recibos locos de Comisión Federal de Electricidad. Luego alguien se enfermó en casa, una enfermedad inesperada. Ya se ponchó la llanta del carro y la tienes que cambiar completamente. O sea, pasa algo que tú no lo esperabas y es el enemigo que quiere robar lo que Dios ya te bendijo por el fruto de tu trabajo. Pero ¿qué hizo Abraham para asegurar eso? A pesar de que él ya había ganado eso, pero lo volvió a ganar, entregó a Melquisedec los diezmos de eso que había ganado. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Me sigo preguntando, ¿y quién es este Melquisedec como para que reciba los diezmos? Ahora, bien curioso, porque el rey de Sodoma, cuando vio esto, se acercó con Abraham y le dice, Abraham, gracias por rescatarme, pero pues quédate con todo, nomás dame la gente. Y Abraham le dijo, no voy a agarrar nada de ti.
Fíjate qué curioso. Abraham va llegando y lo reciben dos reyes. Se acerca con uno, recibe lo que el rey le da y le entrega el diezmos. Pero cuando el otro ve eso y quiere participar, le dice: no, de ti no, porque el rey Sodoma, recuerda que era un perverso, inmoral, malo. Recuerde que el rey de Sodoma no era hijo de Dios. Y Abraham le dice: no voy a recibir nada de ti, porque no quiero que después andes diciendo, presumiendo: Abraham es rico porque yo se lo di, Abraham es rico porque yo lo enriquecí. Le dice: no voy a agarrar nada de ti, nada más dale a mi gente que peleó por ti, nada más dale su recompensa, pero tú quédate con todo. Fíjate la bendición de esto. Mira, así que yo veo, hay datos curiosos que yo veo en esto. Número uno, yo miro que, fíjate, Melquisedec significa rey de justicia. Eso significa Melquisedec, rey de justicia. Y Salem, que era el lugar donde este Melquisedec era rey y sacerdote, significa rey de paz. Así que Melquisedec es rey de justicia y rey de paz. Rey de justicia y rey de paz. Oiga, qué títulos. Que esos títulos no son del Señor Jesús, que esos títulos no son de Dios, que esos títulos no solamente le corresponden a Dios. Qué curioso, ¿verdad? Y luego dice que ojo con esto, dice que era sacerdote del Dios Altísimo, pero Moisés vino muchos años después. Moisés vino 430 años más o menos después. Vino Moisés, donde Dios le dice: vas a ser sacerdotes y les vas a dar estas leyes. O sea, entonces, ¿cómo es que Melquisedec era sacerdote? Si el escogido, y donde hemos visto hasta ahorita que Dios está cumpliendo el propósito sobre Abraham, sobre Adán, Abel, Sem, Set, Noé, Sem y luego Abraham. Si ahí viene la línea, ¿por qué por qué hay otro sacerdote y no viene de esa línea? Melquisedec. Fíjese, entonces no existía la ley de los sacerdotes. ¿Cómo es que Melquisedec era sacerdote? Ahora, el diezmo pasó 430 años antes de que existiera la ley. Hay que diezmar antes de que estuviera escrita la ley. Tienen que diezmar 430 años antes. Abraham ya estaba diezmando. Entonces, qué curioso, ¿no? Y luego, piensen esto, porque hay muchas personas que dicen: no, es que yo no diezmo porque eso es de la ley. Pero lo curioso es que cuando yo miro la gracia, Jesús dice, la ley dice que el que mira a una mujer, la ley dice que el que adultera con una mujer es culpable. Pero yo les digo que cualquiera que la mire y la codicie ya es culpable de juicio. O sea, Jesús sube la vara de la ley, sube el estándar. Jesús dijo: la ley dice no matarás, que no debes de matar. Pero yo les digo que cualquiera que le llame tonto a alguien ya es culpable de homicidio. O sea, Jesús sube la vara del estándar. Entonces, si pensamos en esto, en que los diezmos son para la ley y no para la gracia, bueno, si estamos viendo al Señor Jesús que en el tiempo de la gracia sube la vara, sube el estándar, entonces si el Antiguo Testamento pide diezmos, entonces el tiempo de la gracia pide más del diezmo. ¿Me está captando la idea? O sea, la ley, la gracia exige más que la ley. Entonces son datos curiosos que yo veo. Pero yo quiero que notemos esto. ¿Quién es este Melquisedec, pues? No logro entender por qué Abraham le tiene que rendir honores, Abraham le tiene que diezmar. Y luego dice la Biblia que es rey de justicia y rey de paz. Dice la Biblia, y una vez que alcanzó, viene Jesús, cumple la ley. Jesús viene, muere y resucita y sube al cielo y ahora intercede por nosotros. Y luego dice, y una vez que alcanzó la perfección, hablando de Jesús, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen.
y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otro dato curioso, hermano, porque si usted se acuerda, cuando ya aparece Moisés, nombra a Aarón y luego dice: de tu descendencia, Aarón, van a salir muchos sumos, van a salir los sacerdotes. La familia de Aarón van a ser los sacerdotes. Y cuando ya Jesús aparece, dice la Biblia, no según el orden, el sacerdocio según el orden de Aarón, no, el orden de Melquisedec, es decir, antes de la ley. ¿Por qué? Porque no me logro explicar. ¿Por qué? Voltea con el que está a tu lado y dile, y sacúdelo así para que no se duerme. Dile, ¿por qué? O así, sacúdelo así y dile, ¿por qué? Así, ¿por qué? A ver, voltea ahí con el que está a su lado y sacúdelo así. Dile, ¿por qué? Voltea ahí, dile, ¿por qué? Así que mire, dice la Biblia, estoy leyendo un pasaje del Nuevo Testamento. Dice la Biblia, este Melquisedec, el Nuevo Testamento, para nuestros hermanos que son nuevos en esto, la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es antes de Jesús, Nuevo Testamento es después de Jesús. Jesús cumple todo el Antiguo Testamento y entonces el Nuevo Testamento habla de cómo Jesús cumplió el Antiguo Testamento. Entonces dice el Nuevo Testamento, este Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y también rey de Salem, que significa rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Permanece como sacerdote eterno. Entonces aquí está un dato que nos da la Biblia. Melquisedec, no se sabe quién fue su papá, su mamá, sus antepasados. No sabe quiénes fueron sus hijos. O sea, no saben cómo apareció. Simplemente la Biblia como que no nos aclara. Simplemente es un misterio que ahí está. Es un sacerdote, rey de justicia, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. Y luego dice el autor que Jesucristo es el cumplimiento de la figura de Melquisedec. Que Jesucristo, quien es Dios, no tiene principio ni fin. Jesús dice en el libro de Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero, el último, el que es, el que era y el que ha de venir por los siglos de los siglos. El Rey de reyes y Señor de señores. Wow. Y entonces dice la Biblia, en este caso, aquí viene la esencia de esto. En este caso, los que reciben los diezmos son simples hombres. Es decir, los que reciben los diezmos en la tierra son simples hombres. Pero en aquel, ¿quién es en aquel? Jesús, Jesucristo. Pero en aquel lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. No sabemos de Melquisedec nada, pero sí sabemos de Jesús, que murió, resucitó y ascendió al cielo. Y dice la Biblia que hoy está sentado a la mano de derecha de Dios y que intercede por nosotros. Dice la Biblia: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si bien es cierto, en la tierra la iglesia recibe los diezmos, no lo hacemos para la iglesia ni para los hombres. Nosotros diezmamos al Rey eterno, al Rey de justicia, al Rey de paz, quien es Jesucristo. Y lo hacemos para aquí en la tierra, para la iglesia, para los hombres. Pero el Señor espiritualmente recibe esa honra, recibe ese honor, y de Él se recibe la bendición para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Wow. Hubo muchos aplausos. Eso es. Es decir, nosotros cuando entregamos nuestros diezmos allí en el alfolí, en el ofrendero y todo eso, nosotros lo hacemos aquí terrenalmente.
pero quien está recibiendo la honra y el honor es el Señor. Es el Señor, es en aquel, dice. En este caso los que reciben los diezmos son simples hombres, pero en aquel los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de quien vive. ¿Y quién es la figura de Melquisedec? Jesucristo. Ahora, pensemos en esto, porque a veces no ofrendamos o no diezmamos con fe. Y el asunto está en que este asunto el beneficio es para nosotros mismos. Y los religiosos, vamos a ver qué dice Jesús, porque los religiosos de ese tiempo estaban haciendo las cosas mal. Y Jesús los reprende y les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, o sea, de lo que sembraban y cosechaban, de eso pagaban el diezmo. Y soslayan, o sea, pasan por alto lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero nota lo que dice Jesús, pero sin dejar de hacer aquello. Es decir, esto es importante, que nosotros podemos venir a la iglesia y ofrendar y diezmar, pero si nosotros tenemos una actitud de rebeldía, de crítica, de chisme, de enojo, de falta de sujeción, de desobediencia, esa ofrenda y ese diezmo está incompleto. O nosotros podemos portarnos muy bien, ser muy buenas personas, ser muy buenas gentes, ser muy sujetos, muy obedientes, ser muy adoradores y todo, pero si no diezmamos, está incompleta nuestra adoración. Jesús dice: hay que ser lo uno sin dejar hacer lo otro. Ahora, importante es el diezmo el diezmo entonces es vida y no ley. Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. Fíjese, el diezmo es un principio, diga, es un principio. Y los principios no es que creamos o no creamos en ellos, pasan, lo creas o no lo creas. Es como el principio, siempre lo digo, ¿no? Ya tengo que cambiar de ejemplo, pero es como el principio de la gravedad, ¿no? Que dice el principio que todo lo que sube tiene que bajar, no importa qué tan liviano esté. El principio de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar. El principio del diezmo es así, es un principio, creas o no lo creas, sucede. Lo creas o no lo creas, tiene efecto tanto positivo si lo haces como perjudicial si no lo haces. Bendición si lo haces, no bendición si no lo haces. Así que en realidad el principio es una prueba para nuestro corazón. Abraham fue probado porque cuando el rey de Sodoma le dijo: ten todo esto quédate con él, Abraham dijo: no, yo le prometí a Dios que voy a depender de él. Y Dios bendijo a Abraham. Ahora, el diezmo nos promete bendición a nosotros. ¿Cuántos han experimentado la bendición de Dios por este principio? ¿Cuántos han experimentado la bendición de Dios por este principio? Aquí hay gente que me ha dicho: pastor, antes no lo hacía. Y no lo hacía porque por rebelde, pero ahora que lo estoy haciendo, Dios me está bendiciendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Miro la bendición a mi vida y se está sorprendiendo. Y ahora esa persona enseña a otros el principio de la bendición. Y me dice: pastor, no lo hace quien no quiere ser bendecido, pero si él no quiere la bendición, yo la voy a tomar y yo voy a ser bendecido. ¿Cuántos quieren arrebatar la bendición de Dios? Así que promete bendición. El principio del diezmo bendice más
al que da que el que lo recibe. Jesús, en la Biblia dice, hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. ¿Sabes? Hay muchos empresarios en la iglesia en general. Hay muchos empresarios que su negocio está limitado porque no han aprendido la bendición de dar. Hay muchos cristianos dentro de la iglesia en general que no reciben más bendición porque ellos limitan. Jesús dijo, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, que si tú sabes ser fiel en lo poco, Dios te va a dar lo mucho. Pero si a ti te cuesta dar, porque muchos dicen, ay Señor, cómo quisiera ganarme la lotería y tener unos milloncitos, y luego lo espiritualizan, ¿no? Como el apartado así como para que Dios diga, ay mi hijo, estaba esperando que dijera, no me habías dicho eso, pues ahí te va el milloncito, ¿no? Que ya ahorita 1,000,000 no es nada, ¿no? Ya se ve como nada, ¿no? Si a alguien le sobra, pues pásamelo para acá. No se crea. Dice, ay Señor, cómo quisiera sacarme la lotería y ganar. Y dicen, ya cuando tenga bendecir tu obra, bendecir la iglesia. Si en lo poco no puedes ser fiel, no lo vas a poder ser en lo mucho. Porque el que es fiel en lo poco, Dios le dará lo mucho. Así que la bendición en realidad es para quien da, no para quien lo recibe. Y sabes, el principio del diezmo en realidad significa cuando tú y yo damos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, le estamos diciendo, Señor, dependo de ti, no de mi fuerza, no de mi capacidad, no de mi inteligencia, no de mi estrategia, no de mi empresa, dependo de ti. Cuando tú y yo entregamos nuestro diezmo, el Señor dice, le estamos diciendo a Dios, dependo de ti, no de mis capacidades. Y entonces nosotros empezamos a experimentar bendición, la bendición de Dios. Yo he experimentado la bendición de Dios por dar mis diezmos. Yo lo he experimentado y yo quiero que tú tengas esa experiencia. Qué curioso que en medio de lo que viene más adelante hacia Abraham, se pone en el camino este evento que nos quiere enseñar. Porque vamos a ver que después de este evento se cumple este principio. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Porque después de este evento donde Abraham fue probado y pasó la prueba, entregándole a Dios sus diezmos, inmediatamente, ¿sabes qué sucede? Una bendición mayor. Que Abraham, siendo su esposa estéril, de ese vientre iba a salir un hijo. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Yo te invito a que cierres tus ojos, por favor.